Gabriel verá de este lado. Polarización y polarizabilidad. Dos conceptos sumamente importantes. ¿A qué hace referencia cada uno? La polarizabilidad es la capacidad que tiene, por así decirlo, un campo eléctrico para formar o para inducir un momento dipolar. De hecho, la polarizabilidad alfa no es otra cosa más que el cociente entre el momento dipolar inducido y el campo eléctrico. Por otro lado, la polarización no es otra cosa más que la distribución no uniforme de cargas o de densidad electrónica en un sistema o en una molécula. ¿Ok? Pero, ¿esto por qué es tan importante? Bueno, sucede que prácticamente todas las propiedades físicas y químicas de la materia que conocemos dependen única y exclusivamente de los electrones de valencia, de los átomos que las componen y cómo es que estos electrones de valencia interactúan con los átomos con los que están inmediatamente enlazados y con sus alrededores y con otras moléculas. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos modelar y entender de manera correcta los momentos dipolares ocasionados por la distribución no uniforme de esta densidad electrónica, vamos entonces a poder entender de una manera bastante adecuada las distintas propiedades físicas y químicas que tiene la materia, como por ejemplo el color, la capacidad que tienen para magnetizarse, el olor, incluso el sabor, la reactividad química, densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, entre muchas otras más. ¿Ok? Ahora, estoy hablando de densidad electrónica porque debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, no nos es posible conocer la posición de un electrón a no ser que desconozcamos totalmente su velocidad. ¿Ok? Pero nosotros sí podemos conocer la región en la cual se encuentran estos electrones, ¿ok? Predominantemente, y la región en la cual no se encuentran. Esto genera una polarización, es decir, una diferencia en cargas, en distribución de cargas. ¿Ok? Y nos va a dar regiones de alta densidad electrónica representadas con rojo en este ejemplo y regiones de baja densidad electrónica representadas con azul. ¿Ok? En este ejemplo, las regiones de alta densidad electrónica son negativas, parcialmente negativas, y las otras son parcialmente positivas. ¿Ok? Y esto nos da lugar a la formación de momentos dipolares. ¿Ok? Que no necesariamente necesitan una carga formal como por ejemplo un ión. ¿Ok? Pero no todas las moléculas tienen momentos dipolares explícitos. Por ejemplo, la molécula del yodo tiene, dado que son dos átomos perfectamente iguales enlazados uno con el otro, pues yo no puedo calcular una electronegatividad ahí como tal, porque la electronegatividad es una consecuencia del enlace, es consecuencia de medir cómo es que la densidad electrónica se distribuye de manera diferente en una molécula, ¿ok? O en un enlace químico, ¿ok? En dos especies que forman un enlace químico. Entonces yo podría decir que la densidad electrónica está homogéneamente distribuida en la molécula de yodo y es por eso que la represento con este verde agua marina, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esto no pueda cambiar, ¿ok? Justamente la polarizabilidad es la capacidad que tienen a formar un dipolo eléctrico cuando yo le acerco un campo eléctrico. Y al final del día, si bien estas no son cargas formales, sí son electrones. Y todos los electrones tienen campos eléctricos. Entonces, si yo acerco, cualquier cosa que tenga carga tiene campo eléctrico, de hecho. Entonces, si yo acerco esta molécula de acetona a esta molécula de yodo, yo voy entonces a tener que este dipolo de la molécula de acetona va a formar un dipolo en la molécula de yodo, dado que sufren los electrones y cualquier cosa que tenga cargas, fenómenos de atracción o repulsión coulombica. Esta densidad electrónica que aquí está de manera homogénea distribuida, perdón por el dibujo, aquí se va a tener que distribuir de una manera heterogénea, justo pues por la repulsión que sienten por la región de alta densidad electrónica de la acetona. Dado que aquí hay más electrones, esos electrones repelen a los electrones del yodo y se desplazan a otra región de la molécula. Y esto propiamente se le puede considerar como una interacción del tipo dipolo-dipolo inducido, de las cuales voy a hablar en otro video, ¿ok? Esta polarizabilidad es la capacidad que tiene a formar dipolos frente a un campo eléctrico, ¿ok? Pero también puedo tener una molécula que sea polarizante, como por ejemplo la acetona para este caso. Polarizante, una molécula que tenga poder polarizante es aquella que tenga la capacidad de inducir un dipolo eléctrico en otra molécula, es decir, de deformar su densidad electrónica. La polarizabilidad, es decir, la capacidad para deformarse, no para deformar, depende de varias cosas, ¿ok? Las más importantes es del tamaño. Mientras más grande sea la molécula y los electrones más
los electrones más externos, más apantallados y por ende más lejanos al núcleo se encuentren, más fácil van a responder ante la presencia de un campo eléctrico externo. Por ejemplo, la molécula de yodo es más polarizable que la molécula del bromo y esta es más polarizable que la molécula de flúor. Siendo la del flúor la más pequeña, los electrones están más compactos y va a ser más complicado de formar esa densidad electrónica, ¿ok? Pero también depende de la carga. Mientras más cargado, mientras más negativo sea un anión, ¿okay?, más polarizable es. Por ejemplo, este ion nitrógeno 3- nitruro es más polarizable que este nitrógeno 2- o que el nitrógeno en estado fundamental. ¿Okay? Y esto es muy simple de explicar, dado que tiene más electrones, la carga nuclear efectiva que experimentan los electrones de valencia en el nitrógeno 3- comparados con el del nitrógeno elemental es menor. ¿Okay? Eso se traduce en que están más lejanos y es más fácil apartarlos o mover su posición, ¿okay?, y modificar esta región de alta o baja densidad electrónica. ¿Okay? Respecto al poder polarizante podemos decir varias cosas. Y es que la capacidad polarizante típicamente está inducida por cosas positivas, ¿ok? No necesariamente por cosas positivas, pero para hablar de cosas de polarizantes me gustaría usar el ejemplo de cosas positivas. Mientras más positivo sea algo, ¿ok?, su densidad electrónica es más compacta y por ende su capacidad polarizable es prácticamente nula. Pero eso no quiere decir que su capacidad polarizante lo sea, dado que es una concentración de carga grande. ¿Okay? Si yo la acerco a una región con cierta densidad electrónica, estos electrones van a ser atraídos a esta carga positiva, ¿okay? Va a haber atracción coulombica entre estos y eso va a polarizar otra molécula. Mientras más positivo sea una especie, más polarizante es. Por ejemplo, el hierro 3+ es más polarizante que el hierro 2+, el cobalto 3+ que el cobalto 2+, el oro 3+ que el oro en estado nativo. ¿Okay? Y esto mismo se puede extrapolar a los aniones. ¿Okay? Hagan el ejercicio. ¿Okay? Y a partir de la capacidad polarizante o polarizable que tengan, polarizable típicamente nos referimos a aniones o especies neutras y polarizante a cationes o especies neutras. Depende de sus capacidades polarizantes u polarizables, es cómo se afectan las propiedades y el carácter iónico o covalente de los enlaces que las componen. De ahí que Casimir Fajans hace prácticamente 100 años dedujo creó las que se le conocen como las reglas de Fajans para poder determinar de una manera cualitativa, ¿okay?, el carácter iónico o el carácter covalente que tiene un enlace, ¿okay?, y por ende sus propiedades, su solubilidad, su temperatura de fusión, entre muchas otras, ¿okay? Cosas de las que voy a hablar más adelante. Sean felices.